Hola, nosotros somos David Navarro y Eduardo Figueroa y vamos a presentar la situación problema sobre el tren motriz de un Camaro. Al principio de la situación problema y los primeros investigaciones y cálculos que tuvimos que hacer fue el de obtener las relaciones entre la rotación del árbol y la rotación del cigüeñal con el número de engrane en el que estaba el Camaro. Fue así como después de calcular la circunferencia también de las llantas, la cual es de 2,07. Obtuvimos estas cuatro relaciones, estas cuatro fórmulas, que nos ayudan a explicar de manera muy general cómo funciona un Camaro y sus velocidades. Y ya posteriormente las seguiremos utilizando. Como segundo paso, se hizo el análisis del mecanismo vía la manivela. En este ejemplo podemos ver un diagrama que se nos entregó como parte de la situación problema, donde se describe de manera básica el mecanismo. Lo que hicimos fue realizar un dibujo en el que extrajimos las relaciones geométricas que existen entre cada componente del mecanismo y se desarrollaron las ecuaciones que se ven en la parte inferior, donde n viene siendo la relación entre la longitud de la biela sobre la longitud del cigüeñal, y de esta misma se extrajo que el seno del ángulo de la biela va a ser igual al seno del ángulo del cigüeñal sobre n. Una vez teníamos estas relaciones, procedimos a desarrollar las ecuaciones que describen el comportamiento del mecanismo, empezando por el desplazamiento del pistón, que es el desarrollo de la ecuación que se puede ver del lado izquierdo, y después hicimos el desarrollo de la ecuación del volumen del pistón, que corresponde a la ecuación del lado derecho. Una vez teníamos las ecuaciones, podíamos sustituir los valores que se nos dieron junto con la situación problema en un programa de MATLAB para graficar el comportamiento que tendría el mecanismo. De esta manera obtuvimos el comportamiento del ángulo de la biela con respecto al ángulo del cigüeñal, que se puede ver arriba a la izquierda, el desplazamiento del pistón respecto al ángulo del cigüeñal, que corresponde a la gráfica de arriba a la derecha, y por último el volumen del cilindro con respecto a el ángulo del cigüeñal, que es la última gráfica. Posterior a ello, realizamos un análisis de la velocidad y aceleración del mecanismo. Empezando por la velocidad del pistón, lo que hicimos fue tomar la ecuación que describía el comportamiento del posicionamiento del pistón y esta la derivamos con respecto al tiempo. De esta manera, como ya sabemos, la derivada del posicionamiento viene siendo la velocidad. De esta manera obtuvimos la ecuación que se ve en pantalla y sustituyendo la velocidad máxima que queríamos que alcanzara el pistón, que en este caso era 25 metros sobre segundos, obtuvimos el valor correspondiente a la velocidad angular que debería de tener el cigüeñal para que se cumpla esta condición. Después de ello, repetimos este paso para obtener la aceleración del pistón y derivamos la velocidad con respecto al ángulo del cigüeñal y obtuvimos el valor de la aceleración del pistón. Después, como también era necesario calcular la velocidad de aceleración y la aceleración angular de la biela, construimos las ecuaciones correspondientes con las relaciones establecidas en el primer punto y pues obtuvimos las ecuaciones que se pueden ver en pantalla. De manera similar a la primera sección de la situación problema, construimos las ecuaciones obtenidas en un modelo de MATLAB donde sustituimos los valores iniciales que se nos dieron y logramos graficar el comportamiento que tendría el mecanismo, donde podemos ver que la velocidad del pistón cumple con los parámetros establecidos, ya que no excede la velocidad de los 25 metros sobre segundos, de hecho se mantiene constante en esa velocidad, y la aceleración tiene el comportamiento mostrado en la gráfica. Lo mismo podemos ver para la velocidad angular de la biela y su aceleración angular.
Por último, se solicitaba la obtención de granos para el séptimo cambio del Camaro. Lo que hicimos fue tomar las relaciones establecidas en la primera parte de esta actividad que comentaba mi compañero David y sustituimos con los valores que se nos solicitaban. En este caso, se nos solicitaba que el Camaro alcanzase una velocidad de 220 kilómetros por hora y esta se pasó a metros sobre segundos, correspondiente a 6.1111 y tomando este valor se sustituyó en las relaciones mencionadas. De esta manera, logramos concluir que la relación de engranes para el séptimo cambio debería de corresponder a un valor de 13.05. Ok, aquí podemos ver, tenemos un ejemplo de un ciclo de Otto, que es básicamente un ciclo termodinámico en el que tenemos relacionado el volumen y la presión y que explica de manera visual cómo es que funciona esta relación entre la presión y el volumen que hay en el aire dentro del motor y en los pistones, que nos permite entender más o menos cómo es que va el ciclo llevándose a cabo dentro de un motor, cómo es un proceso continuo de aumento de volumen, disminución de volumen, aumento de presión y disminución de presión. Es así entonces como llegamos a nuestras conclusiones finales, y es que en esta situación problema pudimos aprender sobre cómo es que los elementos de un motor, el equilibrio que tienen, el volumen, la presión, la velocidad a la que se mueven, la velocidad angular del cigüeñal, cómo todos estos factores afectan de manera directa al desempeño del motor, lo cual a su vez se transporta a las llantas y después en la velocidad del coche. Es un proceso en el que algo tan pequeño como el ángulo de un componente de nuestro motor y de nuestro pistón terminan afectando directamente el cómo se mueve nuestro coche y la velocidad con la que el coche se mueve. Gracias.